Bueno, muy buenas tardes para todos. Em, el día de hoy, ¿cómo va todo? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va su día de trabajo? Bien, gracias a Dios. Bueno, bendito sea Dios. Bueno, el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito sobre reproducción, sobre las características fenotípicas de Holstein, Jersey Normando. ¿Ya han leído el decreto 616? ¿Lo han revisado? Yo les envié el decreto 616 al WhatsApp en un PDF, entonces para que lo revisen. Sobre ese decreto vamos a manejar bastantes cosas, que es el decreto que rige las cuestiones de leche en Colombia. Entonces voy a compartir pantalla y arrancamos. Bueno, entonces como habíamos hablado ayer, habíamos quedado de que íbamos a revisar características fenotípicas de las razas para diferenciar pues características de la leche. En verdad, no es que haya mucha información sobre esto, eh, pero más o menos las características que se definen pues están plasmadas por genética de todas las razas. Miremos por ejemplo este ligamento en esta fotografía, aquí este ligamento de inserción, ligamento uterino de esta, eh, ligamento medio de esta Holstein que está aquí. Bueno, la Holstein se ubica los orígenes de la raza Holstein en Holanda y los antecesores fueron las vacas negras de los bávaros y las vacas blancas de los frisianos, tribus que emigraron al oeste de Europa y que se presentaron en el delta del Rin hace cerca ya de 2000 años. Em, las características físicas, pues las Holstein son animales elegantes, grandes, con modelos de color negro y blanco y rojo. Y un ternero Holstein saludable pesa más o menos 40 kilogramos al, al nacer y una vaca madura llega a pesar unos 675 kilogramos con una altura de la cruz de unos 50 centímetros. La cruz es esta ubicación que vemos acá en el lomo del animal al piso, esa es la altura que se considera dentro de los animales. Y las características de la leche o características productivas es que las hembras al nacer pesan entre 34 y 38 kilogramos. Las novillas de la raza Holstein pare por primera vez aproximadamente a los 24 meses y 520 kilogramos de peso corporal. Eso es lo que dice la teoría, pero normalmente uno analiza pesos buenos para la gestación después de los 350 kilogramos de peso, 400 kilogramos de peso. La edad de pubertad de todos estos animales comienza más o menos entre los 10 a los 12 meses, entre los 9 a los 12 meses, siendo más o menos a los 12 meses el primer celo. Luego, pues uno lo que espera es em, eh, em, no preñar los animales al primer celo y en el segundo, sino por ahí al tercero. eh, contando con eso, con esos 2 meses, o sea, que decimos que a los 15 meses, 15 más 9, 24, 9 meses son los meses de la gestación de todas las vacas. Entonces, más o menos a los 24 meses tendríamos el primer parto, según teoría y según lo que se realiza también en la práctica. Tendríamos el primer parto de la Holstein. Los litros día son entre 24 a 30 kilogramos de leche diarios, litros, y el glóbulo graso es del 3,5%. Permítanme un segundo.
Los niveles de proteína es del 3,8% en estas vacas y bueno, como hablábamos, el glóbulo graso, que es el que le da las capacidades de sólidos, está en 3,5. La Jersey eh, se originaron en la isla del mismo nombre, Isla Jersey, ubicada en el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Su gran capacidad productiva les permitió adaptarse bien en los países de mayor producción como Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. Em, Fenotípicamente, pues son unas vacas que tienen un peso promedio de 300 a 400 kilogramos en su adultez y los toros pesan entre 400 a 500 kilogramos. En realidad son animales pequeños con una altura a la cruz de 1,25 metros. Y al igual que la Holstein posee una buena conformación para sostener las ubres, sus extremidades son delgadas conforme a su peso liviano, tiene pelo corto y es bastante dócil al manejo, y se adapta bien a las zonas inclinadas por sus patas largas y peso liviano. Una de las buenas características de estos animales es que al ser pequeños tienen un menor consumo de alimento, de agua también tienen un menor consumo. Sin embargo, pues tenemos que tener conciencia de que todas las vacas tienen que tener el agua a disposición en las fincas, ¿sí? Pero al tener un menos consumo, lo que hace es que nos generan una menor carga animal por hectárea de materia, de materia seca, de pasto, y nos generan unas producciones bien considerables en cuestiones de leche. El glóbulo graso de la Normando está en 4,5, niveles de proteína del 3,9 y está más o menos entre 20 a 25 litros día en vacas de alta producción. Em, las características pues primordiales de estas de leche son el glóbulo graso alto de 4,5 a 5 y de las altas producciones de leche. Entonces son animales muy buenos para esa adaptabilidad. La raza Normando es una raza originada en la provincia de Normandía, esto es en Francia. Se obtuvo la raza en el siglo XIX luego de cruce de varias razas ya desaparecidas, como la Shorton, por ejemplo, y se ha adaptado bien a los países tropicales de América. Es una raza doble propósito con enfoque en producción de leche. El que sea doble propósito no quiere decir que se obtenga una producción de leche de la vaca y que automáticamente nosotros tomemos las opciones de generar estos animales para producción de carne. Lo que pasa es que tienen unas características fenotípicas en su conformación corporal que hace que sean también aptas para producciones de carnes. Estas vacas son muy utilizadas hoy en día en procesos de transferencia de embriones. Hablemos que si nosotros tenemos una buena genética de producción lechera, pero tenemos animales que genéticamente son de alto valor, es decir, vacas que nos pueden dar bastantes embriones en el año, lo que hacemos es preñar las vacas genéticamente o que tengan alta capacidad genética eh, con un semen también de alta capacidad genética, bien sea para leche o para carne, para lo que nosotros lo queramos. Y hacemos el aspirado de estos embriones durante los primeros 21 días de gestación. Transferimos estos embriones a las vacas receptoras, que en este caso serían las vacas Normando, y el nacimiento de ese becerro no va a tener ninguna característica de las vacas receptoras Normandos, pero sí va a tener las características, el embrión va a tener las características genéticas que aporta la madre con bastante calidad genética y el padre con bastante calidad genética, bien sea de la misma raza Normando o de otras razas diferentes. Pero entonces al ser tan grandes estas vacas y al ser muy adaptables reproductivamente, que generan buenos partos y buenas gestaciones. Entonces podemos poner en estas vacas Simmental, Brahman, del mismo Jersey pequeño, Hampshire, vacas de alta calidad genética, podemos poner esos embriones en estas vacas
y nos van a salir muy buenos animales. ¿Eso qué hace? Que las vacas que nosotros tenemos de alta calidad genética nos puedan producir hasta 10 embriones en una etapa de gestación. Luego necesitaríamos tener más o menos 10 vacas receptoras de cría, pero sacaríamos unos índices genéticos que en economía nos generarían mucho aporte económico a la ganadería. ¿Listo? Eso es hablando de ganaderías de cría. El fenotipo de las hembras son de gran tamaño, pueden estar entre 700 y 800 kilogramos, y los machos pueden pesar entre 900 y 1100 kilogramos. Esto se debe a la condición de doble propósito, lo que ya les decía. La altura de las vacas normando puede medir hasta 1,40 centímetros de alto, y los toros pueden tener una altura hasta de 1,55. Las características de la raza normando es que se caracteriza por ser amplia de pecho y de abdomen, dándole una apariencia rectangular y sólida. Posee aplomos fuertes y una importante musculatura, ideal para la producción de carne. Su parte posterior es amplia y sólida, brindándole buena adaptación a la producción de leche en grandes cantidades, y tiene una admirable rusticidad y comportamiento dócil. Miremos aquí las características de razas con altos rendimientos, hablando en realidad de la vaca normando. Nos dice que llegó a Colombia en 1877 y que hay registradas cerca de 1,3 de 1.300.000 cabezas. 1,3 millones de cabezas de ganado registradas en Colombia. Las ganancias de peso en predestete con CU alcanzan los 578 gramos por día, es decir, en la conversión alimenticia por cada kilogramo de materia seca, ellas se están convirtiendo en peso, en ganancia de carne, 578 gramos por día están aumentando este ganado. Y en el predestete, con cruce de estas razas, llegan a los 435 gramos. Tiene una buena producción las vacas con cruces F1 superan los 2.400 kilos por lactancia en 305 días. Entonces, si más o menos hacemos la conversión acá de 2.400 kilos en 305 días, sería más o menos de 8 a 10 litros diarios. Destetan los terneros que al destete están superando los 180 kilos. Hablamos de destetes en animales cárnicos más o menos entre los 3 a 4 meses. Y los promedios de la raza es de 16 a 20 kilogramos por día. La relación de la facilidad de parto y el coeficiente de apertura. Es una raza quesera. El porcentaje de la raza de su leche oscila entre el 4,2% y 3,7% de glóbulos grasos, con un promedio en Colombia cercano a los 5.000 kilogramos por lactancia, hablando de queso, y de la leche de Normando de 5,10 kilogramos. El intervalo entre partos de 416 días. Entonces, más o menos hablamos de 365 días al año. No, esto debería ser mucho menor, hablando de vacas de características lecheras. Y ahí dice que la duración de la gestación es de 284 días, más o menos es de 284 a 290 días, lo que nos daría 9 meses. Entonces, características del 4,2 glóbulo graso y 3,7 de proteínas. Esas son las características lecheras. Ahora, miremos algo aquí, hablando de las vacunaciones. Ayer hablábamos un poco de lo que eran las ciertas enfermedades que se presentan en el ganado y unas enfermedades que son de reporte oficial, porque son consideradas enfermedades zoonóticas o que afectan la salud pública, que son las que hacen vacunación el ICA.
y otras enfermedades que se presentan también en el ganado, pero que no son de reporte oficial y que netamente tendremos que vacunar nosotros. Entonces aquí vamos a ver algunas enfermedades, las especies en las que se presenta y la época de vacunación y aplicación aplicación del tratamiento. No necesariamente aquí vamos a hablar todo de vacunas, sino de tratamientos o aplicaciones de tratamientos preventivos. Entonces, hablando de la fiebre aftosa, podríamos hablar, como el otro día dijimos, que solamente le da a los animales de pezuña. Luego, se tienen que vacunar contra la fiebre aftosa los bovinos, los ovinos, los porcinos y los caprinos. Y la primera vacuna se realiza más o menos a los 3 meses de edad. En todos los animales se ponen vacunas a los 3 meses de edad porque son el punto donde llegan eh, los, los, mm, los títulos de inmunidad adquiridos por calostros. Listo, los títulos de inmunidad adquiridos por calostros tienen una subida más o menos de la primera semana a los 3 meses, donde en los 3 meses alcanzan el más alto pico de inmunidad, es decir, la inmunidad adquirida que tienen los animales, la inmunidad innata, perdón, que tienen los animales adquirida por el calostro. Y hay otro tipo de inmunidad que se pone a los 3 meses, que es la inmunidad adquirida que se da por vacunación. Entonces, la primera vacuna de lactosa se pone a los 3 meses de edad y luego cada 6 meses. En los bovinos también se presenta otra enfermedad que se llama el IBR, que es la rinotraqueitis infecciosa bovina. La rinotraqueitis infecciosa también se vacuna de 3 a 4 meses de edad en adelante. Esta rinotraqueitis es una enfermedad infecciosa que puede producir sintomatología de orden respiratorio en las vacas. En caso de que se llegue a dar la enfermedad, se recomienda tratar con antibióticos de amplio espectro, como las tetraciclinas, y, y con medicamentos broncodilatadores, al ser una enfermedad que trata directamente sobre el sistema respiratorio. Apenas pase la enfermedad después del tratamiento, lo que se recomienda es realizar la vacuna entre los 3 a 4 meses de edad en adelante, o una sola vacunación anual en caso de que tengamos zonas endémicas, o una sola vacunación en caso de que no existan zonas endémicas, y generar las cuarentenas normales de los bovinos. La rabia también se vacuna en bovinos, caninos y gatos. La rabia es una enfermedad zoonótica, siendo zoonótica la rabia que se le traspasa de los roedores a los caninos y gatos, y esa se nos puede pasar a nosotros como humanos. Y la rabia de los bovinos es transmitida por hematófagos, que son los murciélagos hematófagos, eh, que la pasan a los bovinos. La sintomatología de la rabia es más o menos que los animales son apáticos a la luz y comienzan con comportamientos de cialorreas, es decir, los animales comienzan a babear y a golpearse contra las cercas. Se vacuna animales jóvenes después de los 3 meses para rabia, y existe un tipo de control con estos hematófagos que lo realiza el ICA, pero solamente en zonas endémicas, que es poner unas polisombras en los corrales donde están los animales, y las polisombras son impregnadas con unas espumas de anticoagulantes, de cumarinas y cumaratos, que son los mismos rodenticidas que se utilizan con los ratones. ¿Qué pasa? Que los murciélagos van a llegar y se van a encontrar contra la polisombra, se llenan de esta espuma, y cuando vuelven a las cuevas donde se ubican los murciélagos, se van a encontrar con los otros hematófagos, y ellos tienen la condición de acicalarse. Entonces, esa condición de acicalarse lo que hace es que, que consuman las cumarinas, los cumaratos, los rodenticidas o anticoagulantes, y poder hacer control de los hematófagos en esos sitios. La rabia de los bovinos, pues no sería, digamos, que contagiosa a nosotros por vías externas como pasa en los caninos y en los gatos, pero es recomendable que la leche y la carne de estos animales no sea para consumo humano, y que más bien sean beneficiados o, o sacrificados en el mismo sitio, y enterrar los cuerpos. Estos, al contrario del carbón, sí se pueden incinerar,
Y, y también también es recomendable mandar la cabeza completa para el laboratorio para, por prueba de inmunofluorescencia, que se llama la prueba de Rosa de Bengala, descartar que exista la rabia en ese hato y con esa prueba pues comenzar a generar los procesos de desinfección y los procesos de vacunación en el hato. El carbón sintomático, como lo hablábamos el otro día, que era el Clostridium perfringens, este carbón sintomático se presenta en los ovinos y en los bovinos también en ocasiones. Sin embargo, a los 3 meses de edad en adelante se puede realizar vacunación y hacer una vacunación anual, pero se vacuna solamente en zonas que son endémicas, es decir, zonas donde se presente la enfermedad en muchas ocasiones. Bovinos, equinos, ovinos y porcinos se vacunan contra la septicemia hemorrágica a cualquier edad después de los 3 meses de edad en adelante y se hace una revacunación anual. Septicemia hemorrágica es una enfermedad producida por una bacteria y que va a generar, eh, como su nombre lo dice, anticoagulación, muerte de los glóbulos rojos y genera hemorragias en los animales, donde vamos a ver en sintomatología epíxtasis, que es sangre en las fosas nasales y en los carrillos, en las encías, en la gingiva, que son las encías, y los carrillos, que son los cachetes de los animales. También se ven petequias o puntos rojos consistentes con hemorragias profundas. Al ser una septicemia, el tratamiento es con tetraciclinas, con antibióticos de amplio espectro, que lo que buscan es mitigar la infección que se está generando dentro del paciente. Genera necrosis en órganos funcionales como necrosis hepática y necrosis renal. Vacunas que no son de obligación, pero que son necesarias en casos de zonas endémicas. ¿Listo? Por lo general nosotros en el país somos libres de todas estas cuestiones por vacunación y a veces llegan las enfermedades a los sitios es por transporte o por contrabando de ganado. Los bovinos, los ovinos, los porcinos y los equinos se vacunan contra el carbón bacteriano, que es el famosísimo anthrax, y este carbón bacteriano, em, eh, el, el- el coeficiente etiológico del carbón bacteriano es una bacteria que se llama el Bacillus anthracis, que genera la famosa muerte del rayo, que son muertes em, repentinas y generan necrosis tisular en músculo esquelético, que la carne se mira como negra. Cualquier edad de 3 meses en adelante se puede realizar vacunación eh, y revacunación anual de carbón en zonas endémicas. Por lo general hay ganaderos que acostumbran a realizar sus vacunas ellos mismos. Eh, con el carbón, el Bacillus anthracis, al ser una bacteria esporulada, no es posible que los animales muertos con esta enfermedad se puedan beneficiar ni que sean aptos para el consumo humano, porque también es zoonótica. Y la otra es que puede pasarse a otros animales. Entonces lo que se hace es tapar los animales con cal, abrir un hueco en el mismo sitio donde se murió el animal, se entierran ahí, si se tapan con cal. La cal lo que hace es cambiar el medio de supervivencia de la bacteria, que es un medio ácido, volverlo un medio alcalino, y las bacterias quedan latentes, pero no se mueren, no se mueren con nada estas bacterias. Luego, al quedar latentes, no se van a reproducir, ni van a salir al medio ambiente, ni van a quedar enterradas ahí por una cantidad de séculas, seculones. ¿Listo? Para los bovinos se recomienda un mes antes del parto y un mes después realizar tratamientos para casos de mastitis con procesos de desinfección, procesos de tratamiento sintomático donde los existiera, y en realidad no existe una vacuna para la mastitis, simplemente son procesos preventivos, como les digo, un mes antes del parto y un mes después del parto para evitar que se puedan generar procesos de mastitis.
Los agentes etiológicos normales de la mastitis son los Clostridium y los coliformes. En bovinos y ovinos, la brucelosis se vacuna solamente en terneras de 3 a 8 meses de edad. La brucelosis es una enfermedad del tracto reproductivo en los bovinos que causa abortos en el último tercio de la gestación con retenciones placentarias. Solamente se vacunan las hembras, ya que los machos son portadores asintomáticos. Es decir, que si nosotros vacunamos a los machos, lo que hacemos es diseminar la enfermedad. Los machos no se vacunan eh, para, para brucelosis. Existen dos tipos de vacunas que se encuentran ahorita en Colombia, manejadas también por el ICA, y que pues también se pueden conseguir comercialmente. Una que es la RB51 y otra que se llama la cepa 19. La cepa 19 sirve para vacunar terneras entre 3 a 8 meses de edad y no se puede hacer revacunación en hembras mayores de esta edad. La RB51, por el contrario, sí puede vacunarse hembras de más de 8 meses de edad, de más de 9 meses, hasta los 5 años se pueden vacunar las hembras en todo momento. La diferencia pues son las cepas o el índice por donde se funcionan estas cepas que son ADNs modificados o ARNs modificados, ácidos ribonucleicos. La que utiliza el ICA en procesos de vacunación solamente está entre 3 a 8 meses. Entonces, si ustedes tienen hembras superiores a los 8 meses, no es recomendable vacunarlas con la cepa 19 porque lo que vamos a hacer es que podemos causar también problemas de enfermedad en esas hembras. Luego, brucelosis, en ciclos de vacunación ordinarios del ICA, se vacunan solamente entre 3 a 8 meses hembras, solo hembras se vacunan contra brucela de 3 a 8 meses. Y la aftosa sí se vacuna a todos los animales cada 6 meses, 2 ciclos de vacunación. La brucelosis también se vacuna 2 veces en cada ciclo de vacunación. Y, y en la aftosa, pues, se vacunan machos y hembras por igual y no importa la edad. Y en bovinos hay otra que es la vibriosis genital. Y en ovinos que no hay vacunación efectiva para esto, pero que se tratan con tetraciclinas. Son parásitos que causan enfermedades del tracto reproductivo, siendo una bacteriosis sistémica en toda la unidad del tracto reproductivo y que causan por lo general endometritis y abortos en primer tercio de la gestación. La anaplasmosis en los bovinos se recomienda periódicamente tratar a la presencia de síntomas. Se tratan también con oxitetraciclinas y con doxiciclina, que es el medicamento de elección para todo lo que son parásitos hematófagos. Recordemos que el anaplasma y la babesia son enfermedades transmitidas por la garrapata. No me acuerdo ahorita qué garrapata, pero creo que es Bucephalus, una cosa así. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Los dos son parásitos, anaplasmosis y babesia son dos parásitos diferentes, son los causantes de la famosa ranilla en los animales, la ranilla roja y la ranilla blanca. La ranilla roja, que es la anaplasmosis, es la que genera hematuria, es decir, que la orina de los animales sale roja. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que hay ruptura de los glóbulos rojos y hay paso de los glóbulos rojos al sistema urinario y esos glóbulos rojos se rompen y salen en la orina. Puede causar también hemorragias internas y y puede causar fiebre intermitente, pérdidas de peso, alargamiento de los selos. No son enfermedades de tracto reproductivo, pero puede también afectar la condición reproductiva de los animales al ser enfermedades que afectan directamente todo el sistema sanguíneo de los animales. Entonces hay ruptura de plaquetas y hay ruptura de glóbulos rojos, lo que puede hacer que la sangre de los animales sea más clara y que pueden generar problemas de anemias. Entonces, doxiciclina, medicamento de elección para tratar todo lo que son parásitos hematófagos. En el caso de perritos y gaticos que también tienen unos parásitos hematófagos, por ejemplo, los perros la Ehrlichia,
producida también por las garrapatas, y en los gaticos el micoplasma producido por las pulgas, todos se tratan con doxiciclinas. ¿Listo? Y en los ovinos y en los equinos existe otra que se llama la tripanosomiasis, que se maneja directamente a la presentación de síntomas. Los tripanosomas son parásitos que generan fiebres intermitentes y pues muchas afectaciones en las partes productivas de los animales. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta hasta el momento, entonces vamos a finalizar esta reunión para ingresar a la otra reunión, ya que ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces finalizamos acá e ingresamos para continuar con lo de la parte reproductiva que vamos a ver. ¿Listo? Entonces ya nos vemos. Cuando sale uno y vuelve y ingresa. Aquí donde dice salir.